En este video aprenderás a entender qué es y cómo hacer un esquema y hacer manipulaciones en celdas de esquema. Para seguir el ejemplo paso a paso, descarga el archivo adjunto. Un informe de esquema permite agrupar la información por su similitud. Por ejemplo, nuestro resumen anual de ventas de 2013 tiene un resumen de datos de venta organizados por país y por mes. Estos y muchos otros datos suelen tener una organización jerárquica. Por ejemplo, cada mes pertenece a un trimestre y cada país pertenece a una regional. Algunas veces nos interesa la información específica de un país. En un informe de esquema completamente desplegado podemos ver la información en detalle. Pero también puede pasar que al gerente comercial le interese más saber los datos consolidados de las 3 regionales de la compañía. Si colapsamos las filas del informe, solo veremos la información de las regionales. Del mismo modo, podemos ver información por mes, trimestre o solamente el consolidado anual. Este tipo de visualización se conoce con el nombre de esquema. Vamos al archivo de inicio del ejemplo. Para agrupar por niveles de columna el primer trimestre del año, sencillamente señalamos las columnas C, D y E. Buscamos el menú Datos, Grupo, Esquema, botón Agrupar. Aparece una línea unida a un cajón que contiene un signo menos arriba de los rótulos de columna. Esto indica que estas 3 columnas están agrupadas juntas. El cajón con el signo menos está justo encima de la columna F. Esto indica que F no se colapsará junto con las otras columnas. Si hacemos clic sobre el cajón con el signo menos, las columnas colapsan, se esconden. Nótese que no aparece ninguna información que resuma el contenido de estas 3 columnas. El procedimiento para las filas es similar. Podemos volver a mostrar las columnas haciendo clic sobre el cajón con el signo más. Para sacar mejor provecho de la funcionalidad de esquema, borremos el esquema actual. Vamos al menú Datos, Grupo Esquema, y en el botón Desagrupar damos clic sobre la flecha negra. Clic en Borrar esquema. Ahora, vamos a insertar columnas de resumen de trimestre. Clic en la columna F. Control más. Escribimos T1 en F4. Señalamos la columna de datos. Ingresamos igual, suma, paréntesis, y señalamos las 3 celdas del primer semestre. Control Enter. Repetimos el proceso para los 4 trimestres. Ahora buscamos menú Datos, Esquema, Agrupar, Autoesquema. Excel detectó qué columnas y filas hacían resúmenes de las filas y columnas contiguas e intentó adivinar qué diseño queríamos para nuestro esquema. Como la última columna es la suma de las anteriores, Excel supuso que queríamos 3 niveles de detalle para las columnas: meses, trimestres y año completo. Similarmente, detectó los niveles de agrupación para las filas. También detectó que las filas que hacen la suma de las regionales se ubican encima de los países correspondientes, no abajo como en muchos otros informes. Si quisiéramos cambiar la manera en que agrupamos las filas y columnas de resumen del esquema, podemos ir a Menú Datos, Esquema y flecha inferior derecha. En este momento, todos los datos están desplegados. Si queremos ver solo los resúmenes por trimestre, hacemos clic sobre el número 2 del esquema de agrupación de columnas. Si queremos ver solo los resúmenes por regional,
hacemos clic en 1 en la agrupación por filas. Cuando un esquema está contraído y seleccionamos celdas, Excel selecciona también las celdas que no están visibles. Si seleccionamos el rango F4 a R14 y lo copiamos en una hoja nueva, Excel copia todo el rango de celdas que había desde F4 a R14. Nótese que no se copian los 3 primeros meses de datos, pues el rango señalado comenzó en la columna F. Resumen. Un esquema permite agrupar la información por su similitud y según jerarquía. Se pueden agrupar columnas o filas manualmente con las herramientas del grupo esquema, del menú Datos. Cuando tenemos filas o columnas de consolidación de datos, podemos crear un autoesquema de consolidación y Excel adivinará cómo queremos agrupar los datos. Continúa con el siguiente video en donde aprenderás a consolidar la información de varias hojas de cálculo en una sola.